Supe el momento exacto en que la empresa estaba perdida. No fue cuando las acciones cayeron, y no fue cuando reemplazaron el café de la sala de descanso con un lodo orgánico que sabía a aceite de motor mezclado con decepción. Fue el momento en que Santiago de la Vega cruzó esas puertas de vidrio. Mi nombre es Juan Manuel Herrera, pero todos me dicen Memo. Tengo 49 años, he estado trabajando en tecnología desde que la Marina Armada de México me enseñó cómo mantener los sistemas de comunicación funcionando en destructores que eran más viejos que algunos de mis compañeros de trabajo. Eso fue hace 23 años, en aquel entonces cuando el código realmente tenía que funcionar a la primera porque no había un departamento de soporte técnico de tecnologías de la información en medio del Océano Pacífico. Santiago era el nuevo director de tecnología, un graduado de 32 años con una maestría en Administración de Empresas del Tecnológico de Monterrey. Envuelto en un traje de 40,000 pesos y portando el tipo de confianza que solo surge de nunca haber tenido un fallo en el sistema a las 3 de la mañana mientras eres responsable de mantener en línea las comunicaciones de un buque de guerra. Entró pavoneándose en nuestra sala de conferencias como si fuera el dueño del lugar, lo cual técnicamente era ahora, pero no sabía nada sobre la letra pequeña. Yo estaba sentado en mi lugar habitual en la esquina, tomando café tibio de mi taza de la Marina y observándolo inspeccionar la habitación a través de mis lentes de lectura. He estado con esta empresa durante 7 años como contratista, lo que en años tecnológicos me convierte en un fósil. Soy el tipo que construyó la infraestructura de red que mantiene este lugar respirando. Pero para Santiago, yo solo era un veterano con una camisa de franela que parecía pertenecer a un taller reparando carburadores en lugar de gestionar granjas de servidores. ¿Saben a qué me refiero? En la Marina, teníamos un dicho, nunca confíes en un teniente que nunca ha estado en mares agitados. Santiago tenía ese aspecto, como si hubiera aprendido todo de presentaciones de PowerPoint y nunca hubiera sentido realmente el balanceo del barco bajo sus pies cuando los sistemas empezaban a fallar. Escuchen, equipo, comenzó Santiago, aplaudiendo como si estuviera llamando al orden a una fraternidad universitaria. He estado revisando nuestra arquitectura y, sinceramente, está desactualizada. Estamos hablando de sistemas heredados que pertenecen a un museo. Necesitamos pivotar hacia un ecosistema ágil y nativo de la nube para el cuarto trimestre. Presentó una diapositiva que parecía el dibujo de un niño de un montón de espaguetis. Lo que estaba proponiendo destruiría la infraestructura central de la red que me había tomado 3 años construir. Ese sistema heredado del que hablaba era mi marco de seguridad distribuida. Ese fue el sistema que detuvo un ataque de programa de secuestro en 2019 que le habría costado a esta empresa 1.000 millones de pesos en datos y tiempo de inactividad. Estoy hablando del tipo de ataque que hace que los directores generales renuncien y las empresas quiebren de la noche a la mañana. Disculpe, dije, mi voz cortando su presentación como una cuchilla a través de la mantequilla. Las cabezas giraron. No había hablado en una reunión en meses, simplemente me sentaba allí como un mueble mientras ellos planeaban el futuro. Ese sistema heredado maneja el 95% de sus protocolos de seguridad. Si eliminan esos nodos, no se están modernizando, se están lobotomizando. Santiago se volvió hacia mí con esa sonrisa practicada, la que aprendes en la escuela de negocios justo después de sinergia y cambio de paradigma. Miró mis botas de trabajo, mi camiseta desteñida de Harley Davidson y luego consultó su reloj Apple como si mi tiempo ya se hubiera agotado. Pude verlo calculando, hombre viejo, probablemente cerca de la jubilación, probablemente no entiende la tecnología moderna. ¿Y ustedes? Preguntó, fingiendo que no lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Yo era la partida en el presupuesto que el director financiero no podía explicar pero que tenía demasiado miedo de recortar. Juan Manuel Herrera. Yo construí la columna vertebral que estás tratando de arrancar. Santiago se rió entre dientes. Fue un sonido húmedo y condescendiente que me recordó a los políticos riéndose de los beneficios de los veteranos. Bien, Juan Manuel. Mire, veterano, agradezco lo que hizo en su día, pero no estamos dirigiendo un museo de computadoras aquí. Estamos construyendo el futuro. Sus sistemas de dinosaurio nos tienen como rehenes. Veterano. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como gases de escape de un silenciador roto. Los otros ingenieros miraron sus computadoras portátiles, aterrorizados de hacer contacto visual. Ellos sabían lo que yo era, incluso si Santiago no se molestó en leer los contratos.
Rayos, la mayoría de ellos habían acudido a mí cuando su código moderno se rompía a las 2 de la mañana, pidiéndome que arreglara lo que ellos no podían entender. Miren, allá por 2017, cuando esta empresa estaba perdiendo dinero más rápido que un radiador agrietado, no podían pagar mi tarifa de consultoría. Así que mi abogado, un tipo llamado el Greñas David que opera desde un centro comercial entre una casa de empeños y un salón de tatuajes, ideó un arreglo diferente. En lugar de un contrato estándar, me constituí como Herrera Soluciones Tecnológicas Sociedad de Responsabilidad Limitada y les licencié mi infraestructura de red. Piensen en ello como el arrendamiento de un camión. Usted no es el dueño, simplemente paga por usarlo. Y como en cualquier buen acuerdo de arrendamiento, el dueño se queda con las llaves. En la Marina, lo llamábamos mantener la seguridad operativa, siempre guardas una salida cuando estás en territorio hostil. Santiago no sabía eso. Santiago vio a un hombre de mediana edad con aceite bajo las uñas y asumió que yo era algún empleado heredado que mantenían por lástima. Pensó que estaba despidiendo a un mecánico averiado. No se dio cuenta de que estaba intentando reposeer el motor mientras el camión aún estaba en marcha. Está bien, Santiago, dije, inclinándome hacia atrás en mi silla hasta que crujió. Mi voz se mantuvo firme, de la manera en que fuimos entrenados para mantener la calma cuando el sonar detectaba algo que no debería estar allí. Tú eres el jefe. Nativo de la nube, ágil, entendido. Exactamente, sonrió con suficiencia, volviendo a su diagrama sin sentido como si acabara de resolver el hambre en el mundo. Retiraremos los módulos antiguos de inmediato. El Departamento de Recursos Humanos se encargará de una reestructuración para alinearse con nuestra nueva visión. Reestructuración. Lenguaje corporativo para despedir a cualquiera que recordara cómo mantener las luces encendidas. Lo mismo ocurrió en cada barco en el que serví, nuevos oficiales subían a bordo pensando que podían mejorarlo todo, sin darse cuenta nunca de que los viejos marineros mantenían los motores funcionando mediante puro conocimiento y terquedad. No discutí. No le arrojé mi café, a pesar de que mi mano tembló hacia la taza. Solo me quedé allí sentado viéndolo hablar sobre optimización del ancho de banda y transformación digital, palabras de moda cayendo de su boca como monedas sueltas de un bolsillo roto. Mi pulso se mantuvo constante. Eso es lo que tiene el entrenamiento de la Marina, no entras en pánico cuando el novato empieza a jugar con las cargas de profundidad. Solo revisas tu reloj y calculas el radio del daño. Saqué mi teléfono y revisé el calendario. Mi contrato de licencia se renovaba automáticamente cada trimestre a menos que fuera disputado. El siguiente pago vencía en 5 días. La sección 4 de mi contrato era cristalina sobre lo que sucedía si el cliente intentaba modificar, omitir o desprestigiar la integridad de la infraestructura licenciada. Y la sección 6. Esa era la opción nuclear, el tipo de cláusula que el Greñas David llamaba la póliza de seguro que nadie quiere usar. Después de que Santiago terminó con sus tonterías habituales de vamos a arrasar y salió disparado probablemente para practicar su charla de tecnología, entretenimiento y diseño en el espejo, me quedé en mi asiento terminando mi café frío. Beto, uno de los desarrolladores principiantes a quienes entrené para no cometer errores por descuido en los despliegues de producción, me miró con los ojos muy abiertos. El chico me recordaba a los jóvenes marineros que solía entrenar, ansiosos, asustados y lo suficientemente inteligentes como para saber cuándo el barco se dirigía hacia las rocas. Juan Manuel, susurró, mirando a su alrededor como si Santiago pudiera materializarse de la nada. ¿Estás bien? Él va a eliminarte. Aplasté la taza de espuma de poliestireno y la arrojé al reciclaje con la precisión de un hombre que había aprendido a conservar todo en un destructor. No te preocupes por mí, chico. Solo asegúrate de que tu currículum esté actualizado. Y tal vez empieza a hacer copias de seguridad de tus archivos personales. El brillo en sus ojos me dijo que entendió. En la Marina, lo llamábamos leer el clima, saber cuándo se avecinaba una tormenta incluso cuando el cielo parecía despejado. Regresé a mi escritorio en la esquina e inicié sesión en mi consola de administración privada, no en la de la empresa, sino en la que funcionaba en un servidor reforzado en mi garaje en casa. Santiago quería una revolución. Estaba a punto de sufrir un fallo del sistema que haría que el Titanic pareciera un error de navegación menor. El aislamiento comenzó de forma sutil, como el óxido deslizándose por un viejo tubo de escape. Primero, las invitaciones del calendario dejaron de llegar.
La revisión semanal de la infraestructura desapareció de mi agenda más rápido que una carga de profundidad hundiéndose en el fondo del océano. Luego, las sesiones informativas de seguridad desaparecieron. Estaba sentado a 3 metros de la sala de conferencias viendo a Santiago dominar la sala a través del vidrio, señalando pizarras blancas que solían tener mis diagramas de red. Es curioso lo rápido que uno se vuelve invisible en el mundo corporativo. 7 años de llamadas de emergencia a medianoche, 7 años de parchar vulnerabilidades mientras el director general compraba su tercera casa de vacaciones y se quejaba de los costos de los contratistas. De repente, yo era un fantasma rondando mi propia creación. Personas con las que había almorzado durante años empezaron a evitar el contacto visual en el pasillo, como si ser despedido fuera algún tipo de enfermedad contagiosa. Ya saben cómo es, acércate demasiado al tipo que tiene el blanco en la espalda y la gerencia podría decidir que tú también eres parte del problema. Luego vino Patricio, el chico nuevo. Santiago lo presentó el martes por la mañana con toda la fanfarria de un charlatán de feria. Equipo, conozcan a Patricio Garza. Es nuestro nuevo evangelista de infraestructura. Él encabezará la transición hacia nuestra arquitectura que prioriza la nube. Evangelista de infraestructura. Eso es como llamar a un mecánico coordinador de bienestar de vehículos. Patricio parecía que acababa de graduarse de un campamento de entrenamiento de programación ayer, todo brillante y optimista. Se acercó a mi escritorio cargando un café con leche de té verde, no café, fíjense bien, sino una espuma verde que probablemente costó más que mi almuerzo. El chico parecía un cachorro que acaba de morder sus zapatos favoritos pero que todavía piensa que es un buen perro. Hola, Juan Manuel, ¿verdad? Radió Patricio, prácticamente vibrando de entusiasmo. Santiago mencionó que eres nuestro historiador de sistemas heredados. Me encantaría aprender de ti sobre los sistemas antiguos antes de que los declaremos obsoletos. Historiador de sistemas heredados. Declarar obsoletos. Lenguaje corporativo para viejo que construyó cosas que no entendemos pero que queremos tirar de todos modos. Giré mi silla lentamente, de la manera en que solía girar para enfrentar a los oficiales subalternos que pensaban que sabían más que el suboficial mayor. Patricio, dije, manteniendo mi voz nivelada. ¿Alguna vez has configurado un equilibrador de carga desde cero? Parpadeó como si le hubiera pedido que explicara la física cuántica en su agili. Bueno, conceptualmente, sí. Usamos los servicios web de Amazon para eso, ¿verdad? Todo se basa en computación sin servidor ahora, es súper escalable. Sin servidor, repetí, volviendo a mis monitores. El chico no tenía idea de que sin servidor simplemente significaba los servidores de otra persona, funcionando en almacenes que se incendian si no optimizas tus consultas correctamente. Claro. Porque la nube es polvo de hadas mágico flotando en el cielo, no hardware real funcionando en centros de datos que necesitan enfriamiento, energía y personas que sepan cómo arreglarlos cuando se rompen. Se alejó con aspecto confundido, probablemente preguntándose por qué el veterano no estaba más emocionado por el futuro. Casi sentí lástima por él. Casi. Estaba entrando en un campo minado con un mapa dibujado por alguien que nunca había visto un combate. Para el jueves, mi acceso al entorno de pruebas fue revocado. Recibí un correo electrónico genérico del sistema, permisos actualizados por el administrador Santiago de la Vega. Santiago de la Vega, dejando su marca como un perro marcando territorio. No luché contra ello. No irrumpí en su oficina exigiendo explicaciones como algún alférez arrebatado. Simplemente abrí mi computadora portátil personal, la Lenovo golpeada que contenía las llaves del reino, y revisé la cuenta bancaria de Herrera Soluciones Tecnológicas Sociedad de Responsabilidad Limitada. Era el 1 del mes. La tarifa de licencia trimestral por mi infraestructura de red vencía a la medianoche hora del Pacífico, retiro automático como un reloj durante 7 años seguidos. Usualmente, su departamento de finanzas lo tenía en pago automático, pero con toda la reestructuración en curso, las cosas se estaban pasando por alto. Actualicé la página bancaria. Ninguna transacción pendiente. Actualicé de nuevo 1 hora después. Todavía nada. Me quedé allí sentado en mi pequeño rincón de su imperio, el brillo azul del monitor reflejándose en mis lentes de lectura, sintiendo esa calma familiar que precede a una tormenta.
La misma sensación que solía tener cuando el sonar detectaba algo que no debería estar allí, no pánico, sino un enfoque profesional frío. Estaban ignorando el pago. En su suprema arrogancia, asumieron que, dado que yo tenía un escritorio y una dirección de correo electrónico de la empresa, ellos eran dueños de todo lo que yo había construido a lo largo de los años. Pensaron que eran dueños de mí, así que supusieron que también eran dueños de la infraestructura. Gran error. En la Marina, teníamos otro dicho: la suposición es la madre de todas las meteduras de pata. Santiago estaba a punto de recibir una clase magistral sobre esa verdad en particular. Abrí el contrato en mi pantalla. Guardo copias digitales de todo, pero la versión original firmada está bajo llave en una caja fuerte a prueba de incendios en casa, justo al lado de mis papeles de baja militar y el acta de divorcio de mi exesposa. Cláusula 3.1. Obligaciones de pago. El incumplimiento en el envío de las tarifas de licencia dentro de las 24 horas posteriores a la fecha de vencimiento constituye un incumplimiento material. Cláusula 3.2. No hay periodo de subsanación para el impago deliberado o las modificaciones no autorizadas del sistema. Santiago ya había violado la cláusula de modificación al intentar parchear sus servicios en la nube en mi infraestructura principal sin las llaves de autorización. Ahora estaba a punto de violar también la cláusula de pago. Era como ver a alguien cortar el cable equivocado de una bomba. Sabes exactamente qué va a pasar, pero hay una cierta curiosidad profesional sobre si se darán cuenta antes de que todo explote. Podría haber entrado en su oficina en ese mismo momento. Podría haber dicho: oye, triunfador, estás a punto de entrar en mora con la red que maneja toda tu operación. Pero luego recordé lo de veterano. Recordé cómo se rió cuando llamó a mi trabajo sistemas de dinosaurio, como si yo fuera alguna reliquia de la edad de piedra en lugar del tipo que evitaba que su infraestructura digital colapsara. Así que dejé que el reloj avanzara. En la Marina, lo llamábamos darles suficiente cuerda. Algunos oficiales tenían que aprender por las malas que el suboficial mayor no solo estaba siendo difícil, en realidad sabía de lo que estaba hablando. El viernes a las 4:30 de la tarde, el Departamento de Recursos Humanos me envió una invitación de calendario. Asunto: sincronización rápida. Ubicación: sala de conferencias B. Esto era todo, el clásico despido de viernes. Hazlo al final del día para que la víctima no pueda montar una escena, y todos los demás tengan el fin de semana para olvidar que existió. Lo había visto antes, rayos, lo había pasado antes en mi último trabajo corporativo. Por eso me convertí en contratista en primer lugar. Comencé a empacar mis cosas personales. No mucho, algunas fotos de mis hijos en sus graduaciones de la escuela secundaria, mi taza de café de la Marina con el logotipo del destructor y un pequeño cactus que de alguna manera había sobrevivido al aire reciclado de la oficina durante 3 años. Limpié la computadora portátil de mi empresa utilizando un programa de limpieza de grado militar que haría llorar a los especialistas en recuperación de datos de la Agencia de Seguridad Nacional. No porque tuviera algo que ocultar, sino porque soy un profesional y no dejo huellas dactilares en el hardware de otras personas. Revisé la cuenta bancaria una última vez. Todavía $0 pendientes. Estos idiotas realmente iban a incumplir un acuerdo de licencia mientras despedían al contratista que construyó toda su red. Era como despedir a tu mecánico mientras conduces su coche. La sala de conferencias B era una pecera de vidrio cerca de los ascensores, diseñada para que todos en la oficina pudieran presenciar tu camino de la vergüenza. Santiago estaba apoyado contra la pared con los brazos cruzados, probablemente ensayando su discurso de nada personal, solo negocios. En la mesa estaba sentada Rosaura Martínez de Recursos Humanos, una mujer agradable que había estado haciendo control de daños para ejecutivos incompetentes desde antes de que Santiago naciera. Tome asiento, Juan Manuel, dijo Rosaura suavemente, usando ese tono que la gente reserva para dar malas noticias a pacientes de cáncer. Puse una carpeta de Manila sobre la mesa. Santiago la miró con sospecha, probablemente pensando que era alguna presentación desesperada de PowerPoint para salvar mi trabajo. Si hubiera sido lo suficientemente inteligente como para leer realmente los contratos que se suponía que debía gestionar, habría sabido mejor. Juan Manuel, comenzó Santiago, interrumpiendo a Rosaura antes de que ella pudiera hacer su trabajo correctamente, hemos estado evaluando la estructura del equipo y la asignación de recursos.
A medida que hacemos la transición hacia nuestra infraestructura nativa de la nube, hemos determinado que su conjunto de habilidades no se alinea con nuestra trayectoria actual. Trayectoria, repetí, asintiendo lentamente. Como un torpedo que se dirige al objetivo equivocado. La mandíbula de Santiago se tensó. Pude verlo luchando contra el impulso de dejar el lenguaje corporativo y simplemente decirme que me largara. Estamos terminando su empleo de manera inmediata. Rosaura tiene el papeleo. Paquete de indemnización estándar, 2 semanas de compensación. Necesitaremos su credencial y la computadora portátil de la empresa. Rosaura deslizó una pila de papeles por la mesa como si estuviera repartiendo cartas en un funeral. También tendrá que firmar este acuerdo de confidencialidad y de no desprestigio para recibir el paquete de indemnización. No toqué los papeles. En su lugar, miré a Santiago directamente a los ojos. Solo para que quede claro, ¿estás terminando nuestra relación profesional por completo? No más estatus de contratista, no más consultoría, ¿nada? Eso es lo que significa despedido, veterano, espetó Santiago. La máscara finalmente se estaba resbalando. Me quería fuera para poder reasignar mi presupuesto y contratar a 3 patricios más. Entendido, dije, sacando mi credencial del bolsillo de mi camisa y deslizándola por la mesa como una ficha de póker. Luego coloqué la computadora portátil limpia al lado. Ya no soy un empleado o contratista de esta organización. Excelente, dijo Santiago, separándose de la pared con la satisfacción de un hombre que pensaba que acababa de resolver todos sus problemas. La seguridad lo escoltará al estacionamiento. Espera un momento, dije, poniendo mi mano sobre la carpeta de Manila. Hemos terminado con la discusión sobre el empleo. Ahora tenemos que abordar la relación con el proveedor. Santiago frunció el ceño como si hubiera empezado a hablar mandarín. ¿Qué relación con el proveedor? Abrí la carpeta y giré el contrato para que ambos pudieran leerlo. El encabezado era claro como el día: Herrera Soluciones Tecnológicas Sociedad de Responsabilidad Limitada, Acuerdo de Licencia de Infraestructura de Red. Yo no trabajo para ti, Santiago. Nunca lo hice realmente. Herrera Soluciones Tecnológicas otorga la licencia de la infraestructura de red que maneja tus protocolos de seguridad, tu procesamiento de datos, toda tu columna vertebral digital. Yo solo era parte del paquete de soporte de primera calidad. Santiago realmente se rió. Recogió el contrato, apenas miró la primera página y lo volvió a tirar como si fuera correo no deseado. Este es papeleo antiguo de cuando éramos una empresa emergente. Somos dueños de todo lo que construyó mientras estuvo aquí. La asignación de propiedad intelectual es el procedimiento operativo estándar. En realidad, dije, señalando la sección 4 con mi dedo, quizás quieras leer eso con más cuidado. Toda la infraestructura, la arquitectura y los protocolos de seguridad siguen siendo propiedad exclusiva de Herrera Soluciones Tecnológicas. Ustedes obtienen derechos de uso revocables y no exclusivos, pero solo mientras paguen las tarifas de licencia y sigan los términos del servicio. Observé cómo sus ojos recorrían el párrafo. Pude ver el momento exacto en que las palabras se registraron en su cerebro, pero su ego se negó a aceptar lo que significaban. Fue como ver a alguien darse cuenta de que había estado jugando al póker con una baraja marcada, excepto que ellos no eran los que la habían marcado. Esto es basura, escupió Santiago, su rostro volviéndose de ese tono particular de rojo que me recordaba las luces de advertencia de emergencia. Usted estaba en la nómina. Eso anula automáticamente cualquier acuerdo previo. Consúltelo con su departamento legal, dije con calma. Yo estaba bajo un contrato de consultoría, estructurado como un formulario de impuestos de salario y sueldo para conveniencia fiscal según el anexo que firmó su fundador. ¿Pero los derechos de propiedad intelectual? Esos nunca se transfirieron. Herrera Soluciones Tecnológicas posee todas las patentes, derechos de autor y autoridad de licencias. Me puse de pie, ajustando mi chaqueta como si me estuviera preparando para una inspección. Esta es tu situación, Santiago. Acabas de terminar el contrato de soporte. Está bien, de todos modos me estaba cansando de tu café. Pero también incumpliste el pago de la licencia trimestral que vencía hace 5 días. Eso constituye un incumplimiento de contrato.
No te voy a pagar ni un centavo. Siseó Santiago, señalándome con el dedo como si fuera un arma. Fuera de aquí antes de que llame a seguridad. Entendido, dije. Caminé hacia la puerta, luego hice una pausa y miré a Rosaura, que estaba sentada allí con la boca abierta como si acabara de presenciar un choque de autos en cámara lenta. Rosaura, quizás quieras imprimir copias físicas de los registros de nómina. Los sistemas informáticos pueden ser poco fiables durante las transiciones. Miré a Santiago por última vez. Sección 6, Triunfador. El uso no autorizado de la infraestructura licenciada tras un incumplimiento de contrato resulta en la suspensión inmediata del servicio. Tienes 72 horas para subsanar el incumplimiento, pero como acabas de despedir a la única persona que sabe cómo mantener el sistema, diría que tu ventana de tiempo acaba de hacerse mucho más pequeña. ¡Fuera! Gritó Santiago, lo suficientemente fuerte como para que las cabezas giraran en la oficina exterior. Salí pasando por mi antiguo escritorio, pasando por Patricio que estaba escribiendo frenéticamente código que no entendía, pasando por la sala de descanso con su terrible máquina de café. El aire del estacionamiento me golpeó la cara, cálido y húmedo. Encendí mi primer cigarrillo en 8 meses y le di una larga calada. Sabía a libertad con un toque de nicotina. De vuelta en casa, en mi taller del garaje convertido, instalé lo que los militares llamarían un centro de mando y control. 2 monitores, conexión segura y una vista clara de mi vecino Earl peleando con su antigua cortadora de césped con asiento. No iba a hackear a nadie, el hackeo es un delito federal. Lo que estaba haciendo era una ejecución legítima del contrato, como un cobrador con un título en ciencias de la computación. Inicié sesión en el panel administrativo remoto de Herrera Soluciones Tecnológicas. Cada hora durante 7 años, sus servidores habían contactado al mío preguntando, ¿estoy autorizado para continuar las operaciones? Y durante 7 años, mi servidor había respondido, afirmativo, proceda con la misión. Me serví 3 dedos de un buen tequila añejo, sin hielo. Eliminó el sabor persistente de la estupidez corporativa. El sábado vino y se fue. El domingo también. Trabajé en mi Harley Davidson, le enseñé a mi hijo cómo cambiar el aceite en su Honda destartalado e ignoré las alertas automáticas cada vez más frenéticas que llegaban a mi teléfono. El lunes por la mañana a las 7:55 de la mañana, me senté ante mi computadora con café recién hecho y observé el temporizador de cuenta regresiva. Exactamente a las 8 de la mañana hora del Pacífico, cuando su volumen de transacciones siempre aumentaba, el sistema ejecutó su verificación de licencias. Estado, incumplimiento detectado. Autorización, revocada. Una por una, las luces de estado en mi pantalla se volvieron rojas. Protocolos de seguridad, fuera de línea. Acceso a la base de datos, denegado. Enrutamiento de red, fallo crítico. Fue hermoso, como ver una operación militar perfectamente ejecutada donde todo sale según lo planeado. A las 8:03 de la mañana, la primera alerta automática llegó a mi teléfono, interrupción crítica de severidad 1. Infraestructura central no responde. Error 402, pago requerido. Error 402, una pequeña broma que había programado hace años. Un código de estado de protocolo de transferencia de hipertexto que literalmente significa pago requerido. Me pregunté si alguno de sus graduados del TEC de Monterrey era lo suficientemente inteligente como para buscarlo en Google. A las 8:15 de la mañana, Beto me envió un mensaje de texto, Juan Manuel, todo está caído. ¿Todo? Santiago está literalmente gritándole a los estantes de servidores y pateando el hardware. Es como ver a un niño pequeño teniendo un berrinche en una tienda de electrónica. A las 8:47 de la mañana, mi teléfono sonó. Número de la empresa. Respondí mientras alimentaba a mi perro. Juan Manuel, gracias a Dios. La voz de Santiago temblaba como una hoja en un huracán. Tenemos un fallo masivo del sistema. Todo se ha bloqueado. Creemos que hay algún tipo de virus. Ya no trabajo allí, Santiago, dije, rascando a Rex detrás de las orejas. ¿Recuerdas? Me despediste el viernes. Esto no es gracioso. Toda la red está caída.
Los clientes no pueden hacer pedidos, los almacenes no pueden enviar nada y los mensajes de error están en algún tipo de código. Oh, eso, dije, como si acabara de recordar que había dejado la estufa encendida. El sistema de licencias. ¿Alguna vez llegaron a pagar esa factura? Te dije que no vamos a pagar dinero de extorsión. No es extorsión, Santiago. Es un gasto comercial legítimo. Y dado que incumpliste el acuerdo y terminaste los servicios de soporte, la infraestructura volvió automáticamente a su estado bloqueado. Vuelve a encenderlo ahora mismo o te demandaré por todo lo que tengas. Santiago, dije, mi voz bajando a ese tono frío y profesional que había aprendido al tratar con oficiales subalternos aterrorizados, actualmente estás operando tecnología patentada sin licencia. Mi abogado está preparando una orden de cese y desista mientras hablamos. Si intentas eludir el bloqueo de seguridad, eso es una violación de la Ley Federal del Derecho de Autor. Delito federal. Los uniformes naranjas de prisión no combinan con las corbatas de graduado. La línea se quedó en silencio, excepto por el caos de fondo, teléfonos sonando, gente gritando, el sonido de una empresa perdiendo dinero por minuto. ¿Qué quieres?, susurró Santiago. Pon a Ricardo Valenzuela al teléfono. Ahora. Está en una reunión de emergencia de la junta directiva. Entonces sácalo de allí, porque en unos 10 minutos tu sistema de pago automatizado va a intentar procesar 10 millones de pesos en transferencias de proveedores, y como las llaves de cifrado están bloqueadas, cada transacción fallará. Tu calificación crediticia será papel higiénico para la hora del almuerzo. 20 minutos después, Ricardo estaba en la línea, su voz habitualmente autoritaria quebrándose bajo la presión. Juan Manuel, necesitamos resolver esta situación de inmediato. Buenos días, Ricardo. ¿Disfrutando de tu reunión de emergencia de la Junta? Negociamos durante exactamente 18 minutos. Ricardo intentó el enfoque de somos una familia, luego las amenazas, luego los ruegos. Finalmente, la realidad se impuso. Necesitaban mi infraestructura más de lo que yo necesitaba su actitud. 17 millones de pesos por una transferencia de licencia perpetua, dije. Compran Herrera Soluciones Tecnológicas por completo. Son dueños del código, las patentes, todo. Yo desaparezco de su vida para siempre. Eso es un robo descarado. Eso es el 1% de lo que mi sistema les ahorró durante el ciberataque de 2019, más una prima por incumplimiento de contrato y estupidez general. ¿Lo tomas o lo dejas? Una hora después, la transferencia bancaria llegó a mi cuenta. Actualicé el sistema de licencias, envié los códigos de desbloqueo y observé cómo su infraestructura volvía a estar en línea. Luego le envié un último correo electrónico a Santiago, las llaves están bajo la alfombra. Intenta no quemar la casa. Postdata, la próxima vez que quieras llamar a alguien veterano, asegúrate de ser realmente el dueño del tiempo. 6 meses después, estaba sentado en la oficina de Rodrigo Gaxiola en Sistemas Cúspide, el mayor competidor de Industrias Valenzuela. Me ofrecieron 3.600.000 pesos anuales más acciones para construirles una infraestructura de red que haría que el sistema de Valenzuela pareciera una calculadora hecha de bloques de construcción de juguete. Escuché que incendiaste Industrias Valenzuela y luego les vendiste un seguro contra incendios, dijo Rodrigo con una sonrisa. Solo hice cumplir un contrato. Estrictamente negocios. Hoy escribo esto desde mi nuevo taller, el doble de tamaño que el viejo garaje. Mi hija acaba de ser aceptada en el Instituto Tecnológico de Massachusetts con su fondo universitario totalmente pagado. Mi hijo está aprendiendo arquitectura de red de su padre y, sí, también le estoy enseñando a leer contratos. ¿Santiago? Lo último que supe fue que hizo la transición a nuevas oportunidades en consultoría de cadena de bloques. Lenguaje corporativo para que lo despidieron y ahora está vendiendo criptomonedas a personas que no saben nada. En cuanto a mí, tengo una cita con un vaso de tequila añejo y una motocicleta que necesita que le reconstruyan el carburador. A veces la justicia sabe agave y suena como el motor de una Harley Davidson arrancando al primer intento. Recuerden, caballeros, siempre lean la letra pequeña. Y si alguien los llama veteranos, asegúrense de tener las llaves de su reino primero.
Lo que pasa con ser subestimado es esto: dejen que piensen que solo son otros viejos contando los días para la jubilación. Dejen que crean que la experiencia no vale nada y que la juventud lo sabe todo. Porque cuando el sistema finalmente se rompe, cuando sus teorías elegantes se encuentran con la fría realidad, vendrán gateando de regreso al tipo que lo construyó bien a la primera. Y ahí es cuando puedes poner tu precio.